quiero alertar las consecuencias perversas de la presencia de capitales de empresas chilenas que controlan el transporte marítimo de petróleo y derivados en las costas del Perú. Me refiero al servicio de transporte, cabotaje de los derivados del petróleo, y no solamente del petróleo, sino también del GLP de Pisco al Callao, que realiza la empresa Naviera Transoceánica, una empresa que pertenece al grupo chileno Von Appen, uno de los grupos más fuertes navieros que presta servicios no solamente en Chile, en Argentina, en Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, el Caribe, con evidentemente prácticas en el caso del Perú muy particulares. Y la gallina de los huevos de oro, ¿no?, de este negocio marítimo vital, estratégico, porque el abastecimiento, el transporte de petróleo y derivados constituye la sangre de una economía. En ese sentido, dependemos nosotros de las decisiones de esta empresa que, con perfil bajo, prácticamente aprovechó el remate de la filial de Petroperú, la naviera, en este caso se llamaba Petrolera Transoceánica, que fue privatizada en 1993 a precio de remate. Esta era una filial de Petroperú rentable que tenía 4 buques, ¿no? 4 buques multipropósitos, ¿no? Tenía el Trompeteros, el Pacahuari, el Pavayacu, el Isabel Barreto y un buque gasero, el Maquia, ¿no? Y toda esta flota le costó al Estado peruano, es decir, al país, a todos nosotros, 85 millones de dólares, y fue rematado a un poquito más de 25 millones de dólares en la dictadura de Fujimori. Hoy, la empresa que compró esta filial rentable de Petroperú tiene 9 buques, tiene 15 remolcadores, prácticamente tiene el control monopólico del transporte marítimo y tiene como cliente principal al consorcio Camisea, a Pluspetrol, pero también a un cliente exclusivo, Petroperú. Y sería bueno que el nuevo presidente de Petroperú investigue los contratos, porque desde 1994 prácticamente el único abastecedor, la única empresa naviera que tiene la exclusividad para el transporte de petróleo y derivados es esta Naviera Transoceánica, que antes se llamaba Petrolera Transoceánica, ahora es Naviera Transoceánica, pero es del mismo grupo y opera con una serie de empresas. Debemos recordar que en el pasado la empresa Petrolera Transoceánica era una empresa rentable, a pesar que tenía 4 buques, ¿no?, y un gasero. Ahora tiene 9 buques, tiene 15 remolcadores y genera pérdidas. Entonces, por eso, al generar pérdidas arrastrables, pérdidas tributarias, el Estado no percibe impuesto a la renta y los trabajadores, oficiales y tripulantes tampoco tienen participación en las utilidades. Esto es grave porque en el caso de Petroperú le paga, ¿no?, una tarifa prácticamente gracias a la privatización, ¿no?, de esta filial. Petroperú ahora depende de los servicios de transporte marítimo y estos son los ingresos, ¿no? O sea, Petroperú es un cliente importante y le genera pues 30 millones, 25 millones de dólares por año, es lo que Petroperú tiene que pagar por los servicios a Naviera Transoceánica, pero Petroperú es uno de sus clientes, tiene 6 más, ¿no? Y prácticamente, como ellos dicen, prestan un servicio de calidad, efectivamente, un servicio seguro, seguramente que sí, pero desde el punto de vista de la competencia que tenemos con nuestro vecino del sur, no resulta conveniente, ¿no?, desde el punto de vista histórico, que el transporte marítimo dependa, en este caso de los líquidos, del petróleo, del GLP, dependa de empresas de capitales chilenos, que dicho sea de paso, tenemos más de 500 empresas chilenas en la economía peruana, más de 20.000 millones de dólares, que mañana o más tarde nos va a pasar la factura,
porque de una u otra manera hay un control, hay una presencia importante. Pueden estar en los servicios, en las farmacias, en las tiendas comerciales, pero en el transporte marítimo, que es una actividad estratégica, vital, y repito, es como la sangre de la economía peruana, desde el punto de vista de la seguridad nacional, creo que allí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante alertar al país, a las autoridades, la mayor supervisión de los costos. No es posible que una empresa con 4 buques genera utilidades, ahora tengo 9 y genero pérdidas, ¿no? Y el Estado no capta lo que debiera captar. Por ello, creemos nosotros que también tiene mucho que ver con el usuario, con el consumidor, porque el cobro de las tarifas de Pisco al Callao son tarifas de monopolio, tarifas que en última instancia la paga el consumidor de GLP, es decir, todos los usuarios de este combustible vital en el hogar, en el consumo doméstico, tenemos que pagar los sobrecostos del transporte marítimo de Pisco al Callao. Es importante tener presente que mañana o más tarde nosotros no debemos olvidar la historia, no debemos olvidar lo que significó Miguel Grau y el Huáscar, porque quien controla los mares controla la economía de un país. Adicional a ello, debiéramos tener que esta naviera transoceánica de capitales chilenos del grupo Von Happen, en la práctica distribuye, ¿no?, los combustibles y el petróleo a estas 12 plantas de distribución que tenemos en la costa: Talara, Bayóvar, Salaverry, Chimbote, Callao, Mollendo, Matarani. Y como pueden ustedes observar, antes, con Petrolera Transoceánica, con 4 buques, se generaban 2 millones de utilidades, 1,5 millones de utilidades al año. Ahora, con 9 buques y con 15 remolcadores se generan pérdidas. Esto es curioso y creo que debemos, y no le pagan al Estado lo que debieran pagar por concepto de impuesto a la renta, y tampoco a los trabajadores participación en las utilidades. ¿Por qué? Porque asumen una serie de compromisos de pago en el exterior con centros financieros, paraísos fiscales como en las Islas Caimán, ¿no? Y evidentemente esta es parte de la globalización. Una empresa nos debiera llamar la atención. Cuando era filial de Petroperú, era una empresa rentable. Y rentable en la época del gobierno del doctor García, el primer gobierno, ¿no? Ya era milagroso, ¿no? Pero ahora, con 9 buques, con un mayor tráfico, ¿no?, porque evidentemente la demanda de combustibles ha subido. Antes eran 90.000 barriles los que se producían, ahora se producen 250.000. Evidentemente el transporte de petróleo es mucho mayor, los derivados también, mayores volúmenes, se generan pérdidas. Curioso, ¿verdad? Por ello, no debemos olvidar la historia. Esta flota es la reserva naval. Mañana más tarde, ante un conflicto o ante una desgracia natural, necesitamos de estos buques y vamos a ver si no se repite la historia.